El aire en el chalet de los Martínez era denso, cargado de reproches silenciosos y de la humedad que se filtraba por las grietas de una casa que alguna vez fue hogar. Ahora, solo era un peso, una carga que mis hijos, Javier y Sofía, no estaban dispuestos a seguir soportando. Tenía 68 años, una edad en la que se espera descanso y gratitud, pero lo que encontré fue el frío desdén de quienes me habían visto crecer y prosperar gracias a mi esfuerzo. «Mamá, esto no puede seguir así», dijo Javier, su voz resonando con una autoridad que me heló la sangre. Estaba de pie en el umbral de mi habitación, sus brazos cruzados, su mirada vacía de cualquier afecto. Sofía, a su lado, asentía con una mueca de desagrado, como si mi mera presencia le causara repulsión. «Eres una carga, mamá. No podemos mantenerte más». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Una carga. Yo, que había sacrificado todo por ellos, que había trabajado incansablemente para darles una vida mejor, que había velado sus noches de enfermedad. El boleto de lotería, aún guardado celosamente en mi bolso, se sentía como una burla cruel. Millones que me habían llegado como un milagro, y mi recompensa era ser arrojada a la calle. «¿De qué hablas, Javier?», logré articular, mi voz temblando. «Una carga». Sofía rió, un sonido agudo y sin alegría. «Sí, mamá. Gastas mucho. Y no haces nada. Necesitamos espacio. Necesitamos empezar de nuevo». Su mirada se desvió hacia el reloj en la pared, impaciente. Sentí una mezcla de humillación y una furia gélida que comenzaba a prender en mi interior. Miré a mi alrededor, a los muebles viejos, a las paredes que habían sido testigos de tantas risas y lágrimas, y supe que ese era el último momento que pasaría allí. Me levanté, con una dignidad que ellos habían intentado aplastar. «Entiendo», dije, mi voz ahora firme, desprovista de emoción. «Si eso es lo que desean, así será». Caminé hacia mi habitación, recogiendo mis pocas pertenencias. No les di la satisfacción de verme llorar. El teléfono móvil en mi mano vibró, pero lo ignoré. Tenía un plan, y ellos, en su arrogancia, no tenían idea de lo que se les venía encima. El juego acababa de comenzar. El aire en el chalet de los Martínez era denso, cargado de reproches silenciosos y de la humedad que se filtraba por las grietas de una casa que alguna vez fue hogar. Ahora, solo era un peso, una carga que mis hijos, Javier y Sofía, no estaban dispuestos a seguir soportando. Tenía 68 años, una edad en la que se espera descanso y gratitud, pero lo que encontré fue el frío desdén de quienes me habían visto crecer y prosperar gracias a mi esfuerzo. «Mamá, esto no puede seguir así», dijo Javier, su voz resonando con una autoridad que me heló la sangre. Estaba de pie en el umbral de mi habitación, sus brazos cruzados, su mirada vacía de cualquier afecto. Sofía, a su lado, asentía con una mueca de desagrado, como si mi mera presencia le causara repulsión. «Eres una carga, mamá. No podemos mantenerte más». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Una carga. Yo, que había sacrificado todo por ellos, que había trabajado incansablemente para darles una vida mejor, que había velado sus noches de enfermedad. El boleto de lotería, aún guardado celosamente en mi bolso, se sentía como una burla cruel. Millones que me habían llegado como un milagro, y mi recompensa era ser arrojada a la calle. «¿De qué hablas, Javier?», logré articular, mi voz temblando. «Una carga». Sofía rió, un sonido agudo y sin alegría. «Sí, mamá. Gastas mucho. Y no haces nada. Necesitamos espacio. Necesitamos empezar de nuevo». Su mirada se desvió hacia el reloj en la pared, impaciente. Sentí una mezcla de humillación y una furia gélida que comenzaba a prender en mi interior. Miré a mi alrededor, a los muebles viejos, a las paredes que habían sido testigos de tantas risas y lágrimas, y supe que ese era el último momento que pasaría allí. Me levanté, con una dignidad que ellos habían intentado aplastar. «Entiendo», dije, mi voz ahora firme, desprovista de emoción. «Si eso es lo que desean, así será». Caminé hacia mi habitación, recogiendo mis pocas pertenencias. No les di la satisfacción de verme llorar. El teléfono móvil en mi mano vibró, pero lo ignoré. Tenía un plan, y ellos, en su arrogancia, no tenían idea de lo que se les venía encima. El juego acababa de comenzar. El taxi me dejó en la entrada del edificio, un coloso de cristal y acero que se erguía orgulloso en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Las llaves del apartamento de lujo,
un peso ligero pero significativo en mi mano, eran la llave a una nueva existencia, a un refugio construido sobre los cimientos de mi recién descubierta fortuna. Al cruzar el umbral, el silencio me envolvió, un silencio diferente al del chalet, un silencio de paz, de amplitud, de posibilidades infinitas. Las paredes blancas y minimalistas contrastaban con la opulencia de los muebles de diseño y las vistas panorámicas de la ciudad que se desplegaban tras los ventanales. El aroma a limpieza y a un futuro prometedor impregnaba cada rincón. Me detuve en el salón, observando el reflejo de mi figura en el espejo de cuerpo entero. Ya no era la anciana vulnerable y desechada. En mis ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillaba una chispa de determinación, de astucia, de una fuerza que había permanecido latente durante décadas. Caminé hacia la cocina, un espacio moderno y funcional, donde cada detalle estaba pensado para la comodidad y la eficiencia. Abrí el frigorífico, un modelo de última generación, y me encontré con una variedad de productos frescos y selectos. Era un lujo que nunca me había permitido, una pequeña muestra de la vida que ahora podía reclamar. Serví una copa de vino blanco, un albariño que sabía a mar y a libertad, y me senté en uno de los elegantes taburetes de la barra. El sabor era exquisito, un bálsamo para el alma maltrecha. Mientras sorbía lentamente, mi mente comenzó a trazar las líneas de mi venganza. Javier y Sofía, mis propios hijos, habían sellado su destino con sus palabras crueles y su egoísmo desmedido. Creían haberme vencido, haberme reducido a una carga inservible. ¡Qué equivocados estaban! Mi teléfono móvil, que había ignorado en el chalet, ahora vibró en mi bolso. Era el momento de empezar a tejer mi red. Deslicé el dedo por la pantalla, abriendo el contacto de Laura Sánchez. Necesitaba una mente brillante, una estratega implacable que me ayudara a canalizar mi furia en acciones concretas. Laura, soy Elena, dije, mi voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a mí misma. Necesito tu ayuda. Tengo un asunto importante que discutir, un asunto que requiere discreción y justicia. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara. Se trata de mis hijos. Y de una venganza que he estado gestando en silencio. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. El camino por delante sería largo, pero cada paso me acercaría más a la retribución que merecía. Mi nueva vida acababa de comenzar, y con ella, el principio del fin para aquellos que me habían subestimado. El juego de ajedrez estaba en marcha, y yo, la reina, estaba lista para mover ficha. El tiempo, ese juez silencioso, había avanzado con la discreción que yo misma me había impuesto. Habían pasado apenas unas semanas desde que dejé atrás el chalet de los Martínez, un lapso breve pero suficiente para que la urgencia hiciera mella en la coraza de indiferencia de mis hijos. El lujo de mi nuevo apartamento, aquel refugio de cristal y acero, se sentía cada día más como un hogar, un espacio donde mi verdadera esencia, esa que ellos habían intentado enterrar, comenzaba a florecer. Había disfrutado de largas tardes de lectura, de paseos tranquilos por el Parque del Retiro, de cenas exquisitas en restaurantes que antes solo veía en revistas. La libertad era un sabor embriagador, y la venganza, una dulce promesa que me impulsaba a seguir adelante. Mi teléfono móvil, aquel objeto que antes me conectaba con el mundo de mis hijos y sus constantes demandas, ahora vibraba con una frecuencia diferente. No eran las llamadas habituales de reclamo, sino mensajes calculados, con excusas tan burdas que apenas lograban ocultar la verdad que se escondía detrás de ellas. Necesitamos empezar de nuevo. Su mirada se desvió hacia el reloj en la pared, impaciente. Sentí una mezcla de humillación y una furia gélida que comenzaba a prender en mi interior. Miré a mi alrededor, a los muebles viejos, a las paredes que habían sido testigos de tantas risas y lágrimas, y supe que ese era el último momento que pasaría allí. Me levanté, con una dignidad que ellos habían intentado aplastar. Entiendo, dije, mi voz ahora firme, desprovista de emoción. Si eso es lo que desean, así será. Caminé hacia mi habitación, recogiendo mis pocas pertenencias. No les di la satisfacción d'haver-me lliurar. El teléfono móvil en mi mano vibró, pero lo ignoré. Tenía un plan, y ellos, en su arrogancia, no tenían idea de lo que se les venía encima. El juego acababa de comenzar. El taxi me dejó en la entrada del edificio, un coloso de cristal y acero que se erguía orgulloso en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Las llaves del apartamento de lujo, un peso ligero pero significativo en mi mano, eran la llave a una nueva existencia, a un refugio construido sobre los cimientos de mi recién descubierta fortuna. Al cruzar el umbral, el silencio me envolvió, un silencio diferente al del chalet, un silencio de paz,
de amplitud, de posibilidades infinitas. Las paredes blancas y minimalistas contrastaban con la opulencia de los muebles de diseño y las vistas panorámicas de la ciudad que se desplegaban tras los ventanales. El aroma a limpieza y a un futuro prometedor impregnaba cada rincón. Me detuve en el salón, observando el reflejo de mi figura en el espejo de cuerpo entero. Ya no era la anciana vulnerable y desechada. En mis ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillaba una chispa de determinación, de astucia, de una fuerza que había permanecido latente durante décadas. Caminé hacia la cocina, un espacio moderno y funcional, donde cada detalle estaba pensado para la comodidad y la eficiencia. Abrí el frigorífico, un modelo de última generación, y me encontré con una variedad de productos frescos y selectos. Era un lujo que nunca me había permitido, una pequeña muestra de la vida que ahora podía reclamar. Serví una copa de vino blanco, un albariño que sabía a mar y a libertad, y me senté en uno de los elegantes taburetes de la barra. El sabor era exquisito, un bálsamo para el alma maltrecha. Mientras sorbía lentamente, mi mente comenzó a trazar las líneas de mi venganza. Javier y Sofía, mis propios hijos, habían sellado su destino con sus palabras crueles y su egoísmo desmedido. Creían haberme vencido, haberme reducido a una carga inservible. ¡Qué equivocados estaban! Mi teléfono móvil, que había ignorado en el chalet, ahora vibró en mi bolso. Era el momento de empezar a tejer mi red. Deslicé el dedo por la pantalla, abriendo el contacto de Laura Sánchez. Necesitaba una mente brillante, una estratega implacable que me ayudara a canalizar mi furia en acciones concretas. Laura, soy Elena, dije, mi voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a mí misma. Necesito tu ayuda. Tengo un asunto importante que discutir, un asunto que requiere discreción y justicia. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara. Se trata de mis hijos. Y de una venganza que he estado gestando en silencio. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. El camino por delante sería largo, pero cada paso me acercaría más a la retribución que merecía. Mi nueva vida acababa de comenzar, y con ella, el principio del fin para aquellos que me habían subestimado. El juego de ajedrez estaba en marcha, y yo, la reina, estaba lista para mover ficha. El tiempo, ese juez silencioso, había avanzado con la discreción que yo misma me había impuesto. Habían pasado apenas unas semanas desde que dejé atrás el chalet de los Martínez, un lapso breve pero suficiente para que la urgencia hiciera mella en la coraza de indiferencia de mis hijos. El lujo de mi nuevo apartamento, aquel refugio de cristal y acero, se sentía cada día más como un hogar, un espacio donde mi verdadera esencia, esa que ellos habían intentado enterrar, comenzaba a florecer. Había disfrutado de largas tardes de lectura, de paseos tranquilos por el Parque del Retiro, de cenas exquisitas en restaurantes que antes solo veía en revistas. La libertad era un sabor embriagador, y la venganza, una dulce promesa que me impulsaba a seguir adelante. Mi teléfono móvil, aquel objeto que antes me conectaba con el mundo de mis hijos y sus constantes demandas, ahora vibraba con una frecuencia diferente. No eran las llamadas habituales de reclamo, sino mensajes calculados, con excusas tan burdas que apenas lograban ocultar la verdad que se escondía detrás de ellas. Javier fue el primero en romper el silencio, enviándome un mensaje sobre la necesidad de revisar algo importante en la casa, algo sobre una supuesta fuga de agua que requería mi opinión experta. ¿Mi opinión experta? Yo, que había sido expulsada como si fuera un mueble viejo. La ironía era tan palpable que casi me hizo reír. Poco después, Sofía se unió a la orquesta de las mentiras, con una llamada telefónica cargada de falsa preocupación. «Mamá, ¿cómo estás? Te hemos echado de menos». Javier y yo estamos teniendo algunos problemillas. Ya sabes, con las facturas, los gastos, y pensábamos que quizás, si volvías por unos días, podríamos hablarlo todo. Necesitamos tu consejo, tu apoyo. Su voz, melosa y fingidamente vulnerable, intentaba recrear la imagen de la hija devota que nunca fue. El dinero, la constante y voraz necesidad de dinero, era el verdadero motor de sus llamadas. Sabían que algo había cambiado en mi vida, aunque ignoraban la magnitud de ese cambio. La desesperación empezaba a asomar en sus comunicaciones, y eso era justo lo que yo esperaba. Respondí a sus mensajes con la misma frialdad con la que ellos me habían despedido. «Me alegro de que estéis bien», escribía Javier, omitiendo cualquier mención a su supuesta fuga de agua. A Sofía, le respondí con un escueto «Gracias por tu preocupación, pero estoy bien. Ya os llamaré cuando pueda». Quería que sintieran la incertidumbre, la misma que yo había experimentado al ser echada a la calle.
Que supieran que mi silencio no era olvido, sino una estrategia. Decidí que era el momento de darles una pequeña probada de lo que significaba la incertidumbre. Convocarlos a un lugar neutral, lejos de la familiaridad del chalet y del lujo de mi nuevo apartamento, me pareció la mejor opción. El bar El Rincón del Abuelo, un lugar discreto y lleno de la calidez de los viejos tiempos, sería el escenario perfecto. Era un sitio donde las apariencias importaban poco, y donde las verdaderas intenciones, a menudo, salían a la luz. Les envié un mensaje conjunto. Me gustaría veros. ¿Podemos vernos mañana por la tarde en El Rincón del Abuelo? Tengo algo que deciros. La expectativa que generaría esa breve frase era mi arma principal. Que se preguntaran, que especularan, que se prepararan para lo que estaba por venir. El juego de ajedrez, que había iniciado con tanta determinación, estaba a punto de entrar en una fase mucho más interesante. La partida estaba lejos de terminar. La cita en El Rincón del Abuelo se sentía como un retorno a una época más sencilla, aunque ahora la carga emocional que traía era infinitamente más compleja. El aire olía a café recién hecho y a conversaciones ajenas, un aroma familiar que contrastaba con la tensión que sentía en mi propio pecho. Había elegido ese lugar precisamente por su discreción, un santuario de lo cotidiano donde las apariencias podían ser fácilmente desmanteladas. Llegué un poco antes, como siempre, observando a través de la ventana el ir y venir de la gente. Mi nuevo apartamento, tan moderno y luminoso, era un refugio, pero este bar, con sus mesas de madera oscura y sus paredes cubiertas de fotografías antiguas, evocaba una conexión con mis raíces, con la Elena que existía antes de la amargura y la decepción. Javier y Sofía llegaron juntos, con esa familiar sincronía que siempre me había parecido un signo de unidad, pero que ahora percibía como una alianza calculada. Javier, con su habitual aire de suficiencia, se sentó frente a mí, mientras Sofía ocupaba el asiento a su lado, su mirada escrutando el local como si buscara una salida de emergencia. Me sonrieron, unas sonrisas tensas, forzadas, que no lograban ocultar la inquietud en sus ojos. «Mamá, qué bueno verte», dijo Javier, su voz un poco más grave de lo que recordaba, o quizás era mi propia percepción la que había cambiado. «Estábamos preocupados por ti». «Preocupados», repetí, dejando que la palabra flotara en el aire entre nosotros. Mi voz sonaba extrañamente serena, desprovista de la ira que ardía bajo la superficie. «Me alegra oír eso. Yo también me preocupo por vosotros. Por eso os he pedido que vengáis». Sofía se inclinó hacia adelante, su tono melifluo, casi suplicante. «Sí, mamá. Javier y yo hemos estado hablando. Las cosas no van muy bien, ya sabes, los gastos, los imprevistos. Pensamos que quizás, si volvías a casa, podrías ayudarnos un poco. Necesitamos tu consejo, tu apoyo». La crudeza de su petición, la falta de disimulo, me provocó una punzada de algo parecido a la compasión, rápidamente sofocada por la fría determinación que me guiaba. ¿Are you dolls? Después de haberme echado a la calle como a un trasto viejo. La ironía era casi cómica. Al entrar, fui recibida por una recepcionista impecable que me condujo a una sala de espera minimalista. El contraste con el ambiente cargado del bar era abismal. Aquí, todo respiraba orden y control. Poco después, Laura apareció, una mujer de unos 35 años, con una mirada penetrante y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Vestía un traje sastre impecable, y su porte denotaba una seguridad en sí misma que me inspiró confianza al instante. «Señora Ramírez», saludó, extendiendo una mano firme. «Por favor, tome asiento. Ricardo me ha hablado mucho de usted». Nos sentamos frente a frente, y sentí como una oleada de alivio me invadía. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentía que no estaba sola en esta lucha. «Gracias, Laura», comencé, mi voz aún teñida de la melancolía de los últimos acontecimientos, pero con un nuevo matiz de determinación. «Ricardo tiene razón. Necesito su ayuda. Mis hijos, ellos me echaron de mi hogar. Después de dedicarles toda mi vida, me dejaron en la calle como si fuera una carga inservible». La historia salió a borbotones, la amargura acumulada durante años encontrando finalmente una salida. Le conté sobre el chalet, sobre su avaricia, sobre su desprecio. Y luego, con un suspiro que pareció liberar el peso de un secreto, le revelé la verdad que había guardado celosamente. Pero lo que ellos no saben, Laura, es que mientras ellos planeaban deshacerse de mí, yo había ganado la lotería. Una suma considerable. Laura escuchaba atentamente, su expresión impasible,
pero sus ojos reflejaban una inteligencia aguda que captaba cada detalle. No mostró sorpresa ante la revelación de la fortuna, solo una seriedad profesional. Entiendo, señora Ramírez, dijo finalmente. Y comprendo su deseo de justicia. ¿Qué tiene en mente? Venganza, Laura, respondí sin rodeos, mi voz adquiriendo un tono gélido. Quiero que paguen por lo que me hicieron. Quiero que sientan la misma impotencia y desesperación que yo sentí. Pero quiero hacerlo de forma inteligente, legal. Que no puedan culparme de nada, que todo parezca una consecuencia natural de sus propias acciones. Laura asintió lentamente, sus dedos tamborileando suavemente sobre el escritorio. Comprendo perfectamente. Tenemos mucho trabajo por delante, pero estoy segura de que podemos trazar un plan sólido. Necesitaré todos los detalles, cada documento, cada recuerdo que pueda ser relevante. Y, sobre todo, necesito su absoluta discreción y paciencia. Puede contar con ello, aseguré, sintiendo como la energía volvía a mis venas. Con Laura a mi lado, mi plan de venganza dejaba de ser un mero deseo para convertirse en una estrategia cuidadosamente elaborada. La partida de ajedrez continuaba, pero ahora tenía a mi mejor jugadora. El tiempo, desde aquella tensa conversación en el rincón del abuelo, pareció acelerarse. No se trataba de días o semanas, sino de la rápida sucesión de acciones orquestadas desde la discreción de la oficina de Laura. Ella, con su impecable profesionalismo, se convirtió en mi sombra legal, mi arma secreta. Sin que Javier ni Sofía sospecharan nada, Laura comenzó a mover los hilos. El primer golpe fue sutil, casi imperceptible, pero con la intención de erosionar lentamente la base de su cómoda existencia. Comenzamos por los aspectos más mundanos, aquellos que, sin ser devastadores de inmediato, generarían una incomodidad constante. Laura, actuando en mi nombre pero siempre bajo un velo de anonimato, presentó una serie de requerimientos formales relacionados con el chalet. No se trataba de una demanda directa, sino de una serie de inspecciones y solicitudes de documentación que, aunque rutinarias en apariencia, obligaban a Javier y Sofía a dedicar tiempo y esfuerzo a trámites que antes ignoraban por completo. Pedían papeles de la construcción original, certificados de habitabilidad actualizados, y hasta detalles sobre posibles reformas no declaradas. Cada solicitud era una pequeña piedra en su camino, un recordatorio de que su aparente seguridad tenía fisuras. Mientras tanto, yo disfrutaba de mi nuevo apartamento, el de lujo, ese que era mi refugio y mi símbolo de independencia. Cada amanecer en mi nuevo hogar era una afirmación de mi resiliencia. A veces, mientras tomaba mi café, observaba la ciudad desde mi ventana, imaginando a mis hijos lidiando con los requerimientos de Laura. La idea de que estuvieran agobiados por papeleo, por burocracia, me producía una satisfacción amarga, pero necesaria. Era un primer paso, un tanteo del terreno, una forma de hacerles sentir que las cosas ya no serían tan fáciles como antes. Laura también se encargó de revisar, con la debida discreción, la situación financiera del chalet. No buscaba un error flagrante, sino pequeñas irregularidades, deudas menores que, acumuladas, pudieran generar presión. Se trataba de plantar semillas de duda y preocupación, de hacerles sentir que su estabilidad económica no estaba tan garantizada como creían. Era una estrategia de desgaste, diseñada para minar su confianza y hacerles cuestionar sus propias decisiones. La clave de todo era el anonimato. Laura era experta en proteger la identidad de sus clientes, y yo me aseguraba de que ningún rastro me vinculara directamente a estas acciones. Mis hijos seguían creyendo que yo estaba a la defensiva, quizás dolida, pero incapaz de hacerles daño real. No tenían ni idea de que su madre, la que habían considerado una carga, se había convertido en una fuerza invisible, orquestando su propio ajedrez particular. Observaba sus movimientos desde la distancia, como una araña tejiendo su tela. Javier, siempre preocupado por su imagen y su estatus, empezaba a mostrar signos de nerviosismo cuando hablábamos por teléfono. Sofía, por su parte, parecía más ansiosa, su tono melifluo teñido de una creciente inquietud. No sabían qué estaba pasando, pero sentían que algo había cambiado, que el viento empezaba a soplar en su contra. Y yo, desde la seguridad de mi nuevo apartamento, sonreía. El primer golpe había sido certero. La partida, que apenas comenzaba, se perfilaba fascinante. El tiempo, ese aliado silencioso que había estado tejiendo mi venganza, me había llevado a este punto. No se trataba de semanas, sino de la acumulación de pequeños triunfos, de la consolidación de mi nueva vida y de la creciente confianza en mi plan. Laura, con su habilidad para desenterrar información y su discreción a prueba de balas,
había preparado el terreno. El siguiente paso requería una exhibición, una demostración palpable de que Elena Ramírez Vargas, la madre desechada, no solo estaba viva, sino que prosperaba. La invitación llegó como un susurro en el viento, una oportunidad que no podía desaprovechar. Un evento benéfico de alto perfil, de esos a los que acudía la flor y nata de la sociedad madrileña. Un lugar donde las miradas se cruzan, los nombres resuenan y la influencia se respira en el aire. Era perfecto. Esa noche, me enfundé en el vestido negro elegante, una prenda que había elegido con esmero, no por ostentación, sino por la declaración silenciosa que representaba, elegancia, poder y un misterio insondable. Me observé en el espejo de mi apartamento de lujo, un reflejo de la mujer en la que me había convertido. La melancolía de los últimos tiempos se había disipado, reemplazada por una calma tensa, la anticipación de la partida que estaba a punto de jugar. Al llegar, el murmullo de las conversaciones cesó por un instante. Las miradas se posaron en mí, algunas con curiosidad, otras con un atisbo de reconocimiento. Me moví con una seguridad que me era ajena hasta hace poco, mi andar firme, mi postura erguida. Me acerqué a un grupo de conocidos, mi sonrisa amable pero distante. Las conversaciones fluían, los nombres de personalidades importantes se entremezclaban con los de la beneficencia. Me sentía como una reina en su corte, observando, analizando, esperando el momento oportuno. Y entonces los vi. Javier y Sofía. Estaban al otro lado del salón, conversando animadamente con un grupo de empresarios. Al verme, sus sonrisas se congelaron. Javier, con su habitual afán por mantenerlas apariquementes, intentó disimular su sorpresa, pero sus ojos delataron su turbación. Sofía, por su parte, me miró con una mezcla de incredulidad y algo más oscuro, algo que solo pude interpretar como resentimiento. No me acerqué a ellos. En lugar de eso, me dejé rodear por gente influyente, entablando conversaciones, riendo con naturalidad. Vi cómo sus miradas me seguían, cómo susurros discretos se intercambiaban entre ellos. Sentí la punzada de su sorpresa, la incomodidad de mi presencia inesperada. No sabían cómo reaccionar. Creían que estaba abatida, escondida en algún rincón, lamentando mi suerte. Pero aquí estaba yo, radiante, rodeada de personas que valoraban mi conversación, mi presencia. La estrategia de Laura estaba dando sus frutos. Mi aparición pública era una bomba silenciosa que explotaría en sus mentes, sembrando la duda y la incertidumbre. ¿Cómo era posible? ¿De dónde sacaba Elena ese aplomo, esa elegancia? El velo de la ignorancia que habían tejido a mi alrededor comenzaba a resquebrajarse. La idea de que estuvieran agobiados por papeleo, por burocracia, me producía una satisfacción amarga, pero necesaria. Era un primer paso, un tanteo del terreno, una forma de hacerles sentir que las cosas ya no serían tan fáciles como antes. Laura también se encargó de revisar, con la debida discreción, la situación financiera del chalet. No buscaba un error flagrante, sino pequeñas irregularidades, deudas menores que, acumuladas, pudieran generar presión. Se trataba de plantar semillas de duda y preocupación, de hacerles sentir que su estabilidad económica no estaba tan garantizada como creían. Era una estrategia de desgaste, diseñada para minar su confianza y hacerles cuestionar sus propias decisiones. La clave de todo era el anonimato. Laura era experta en proteger la identidad de sus clientes, y yo me aseguraba de que ningún rastro me vinculara directamente a estas acciones. Mis hijos seguían creyendo que yo estaba a la defensiva, quizás dolida, pero incapaz de hacerles daño real. No tenían ni idea de que su madre, la que habían considerado una carga, se había convertido en una fuerza invisible, orquestando su propio ajedrez particular. Observaba sus movimientos desde la distancia, como una araña tejiendo su tela. Javier, siempre preocupado por su imagen y su estatus, empezaba a mostrar signos de nerviosismo cuando hablábamos por teléfono. Sofía, por su parte, parecía más ansiosa, su tono melifluo teñido de una creciente inquietud. No sabían qué estaba pasando, pero sentían que algo había cambiado, que el viento empezaba a soplar en su contra. Y yo, desde la seguridad de mi nuevo apartamento, sonreía. El primer golpe había sido certero. La partida, que apenas comenzaba, se perfilaba fascinante. El tiempo, ese aliado silencioso que había estado tejiendo mi venganza, me había llevado a este punto. No se trataba de semanas, sino de la acumulación de pequeños triunfos, de la consolidación de mi nueva vida y de la creciente confianza en mi plan. Laura, con su habilidad para desenterrar información y su discreción a prueba de balas, había preparado el terreno.
El siguiente paso requería una exhibición, una demostración palpable de que Elena Ramírez Vargas, la madre desechada, no solo estaba viva, sino que prosperaba. La invitación llegó como un susurro en el viento, una oportunidad que no podía desaprovechar. Un evento benéfico de alto perfil, de esos a los que acudía la flor y nata de la sociedad madrileña. Un lugar donde las miradas se cruzan, los nombres resuenan y la influencia se respira en el aire. Era perfecto. Esa noche, me enfundé en el vestido negro elegante, una prenda que había elegido con esmero, no por ostentación, sino por la declaración silenciosa que representaba, elegancia, poder y un misterio insondable. Me observé en el espejo de mi apartamento de lujo, un reflejo de la mujer en la que me había convertido. La melancolía de los últimos tiempos se había disipado, reemplazada por una calma tensa, la anticipación de la partida que estaba a punto de jugar. Al llegar, el murmullo de las conversaciones cesó por un instante. Las miradas se posaron en mí, algunas con curiosidad, otras con un atisbo de reconocimiento. Me moví con una seguridad que me era ajena hasta hace poco, mi andar firme, mi postura erguida. Me acerqué a un grupo de conocidos, mi sonrisa amable pero distante. Las conversaciones fluían, los nombres de personalidades importantes se entremezclaban con los de la beneficencia. Me sentía como una reina en su corte, observando, analizando, esperando el momento oportuno. Y entonces los vi. Javier y Sofía. Estaban al otro lado del salón, conversando animadamente con un grupo de empresarios. Al verme, sus sonrisas se congelaron. Javier, con su habitual afán por mantenerlas apariquementes, intentó disimular su sorpresa, pero sus ojos delataron su turbación. Sofía, por su parte, me miró con una mezcla de incredulidad y algo más oscuro, algo que solo pude interpretar como resentimiento. No me acerqué a ellos. En lugar de eso, me dejé rodear por gente influyente, entablando conversaciones, riendo con naturalidad. Vi cómo sus miradas me seguían, cómo susurros discretos se intercambiaban entre ellos. Sentí la punzada de su sorpresa, la incomodidad de mi presencia inesperada. No sabían cómo reaccionar. Creían que estaba abatida, escondida en algún rincón, lamentando mi suerte. Pero aquí estaba yo, radiante, rodeada de personas que valoraban mi conversación, mi presencia. La estrategia de Laura estaba dando sus frutos. Mi aparición pública era una bomba silenciosa que explotaría en sus mentes, sembrando la duda y la incertidumbre. ¿Cómo era posible? ¿De dónde sacaba Elena ese aplomo, esa elegancia? El velo de la ignorancia que habían tejido a mi alrededor comenzaba a resquebrajarse. El lugar estaba lleno de gente mayor, disfrutando de la tarde con la placidez que solo los años otorgan. Me senté en una mesa apartada, observando la sencillez del local, las mesas de madera pulida, las fotografías antiguas colgadas en las paredes. El tiempo parecía haberse detenido aquí, un remanso de paz frente al torbellino que era mi vida ahora. Ricardo llegó puntual, su sonrisa amable iluminando su rostro curtido por el sol. Al verme, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y alivio. Nos abrazamos, un gesto sincero que me transmitió una seguridad que hacía tiempo no sentía. Elena, querida, qué alegría verte, dijo, su voz resonando con una familiaridad reconfortante. Me tenías preocupado. Tu ausencia se notaba. Le pedí un café solo, mientras él optaba por un vino dulce. Nos sentamos frente a frente, y por primera vez en mucho tiempo, me permití bajar la guardia. Le conté, con la voz entrecortada por la emoción, todo lo sucedido, el desahucio, el abandono de mis hijos, la crueldad con la que me habían tratado. No omití detalle, la amargura de la humillación, la soledad de aquellos días. Ricardo me escuchaba atentamente, su mirada fija en la mía, sin interrumpir, solo asintiendo con una comprensión profunda. No puedo creer lo que me dices, Elena, murmuró al terminar, su rostro contraído por la indignación. Esos desagradecidos. Después de todo lo que has hecho por ellos. Le hablé también de la lotería, de cómo ese golpe de suerte había cambiado mi destino, pero no mi esencia. Le expliqué mi plan, la estrategia de Laura, la forma en que estaba jugando con las expectativas de Javier y Sofía. Ricardo escuchaba fascinado, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y preocupación. Eres una mujer increíble, Elena, afirmó, tomando mi mano por encima de la mesa. La vida te ha puesto a prueba, pero has sabido levantarte con una fuerza admirable. Y esa venganza. Es justa. Te han hecho daño, y mereces que se les haga ver la realidad. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida. Sentir su apoyo incondicional,
Su fe en mí, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. No era solo dinero lo que había ganado, había reencontrado mi propia valía, mi capacidad de resiliencia. Ricardo, con su simple presencia y sus palabras sinceras, se convirtió en un faro en medio de la tormenta. Me hizo sentir que no estaba sola en esta batalla, que la bondad aún existía, y que, a veces, los amigos más inesperados son los que más nos sostienen. Nos despedimos con la promesa de vernos pronto, con la certeza de que, a partir de ahora, tendría un aliado fiel en mi camino. El apoyo de Ricardo me había infundido una nueva energía. Al día siguiente, me reuní con Laura en su oficina, la oficina de abogados Sánchez y Asociados. El ambiente era de seriedad profesional, pero en los ojos de Laura percibí una chispa de complicidad que me tranquilizó. Elena, dijo, con una sonrisa profesional, he estado revisando los últimos movimientos de Javier y Sofía. Parecen estar en una situación financiera delicada. Me entregó un informe detallado, lleno de nombres, deudas y plazos de pago inminentes. Era una radiografía precisa de su precariedad, un reflejo de su avaricia y su falta de previsión. Están desesperados, añadió. Y saben que tú podrías ser su salvación. Ahora es el momento de sembrar la duda, de hacerles sentir que su juego se ha vuelto peligroso. Laura me sugirió una estrategia sutil pero efectiva. No les des la satisfacción de una confrontación directa todavía, me aconsejó. Vamos a dejar caer migas de pan. Pequeñas pistas que les hagan cuestionar todo lo que creen saber. Acordamos que Laura, a través de canales discretos, haría llegar a oídos de Javier y Sofía información selectiva. Detalles sobre mis supuestas inversiones, menciones de contactos influyentes que había hecho, incluso rumores sobre un posible viaje de negocios a Suiza. Nada concreto, solo lo suficiente para alimentar su paranoia y hacerles pensar que mi prosperidad era mucho más profunda y misteriosa de lo que imaginaban. La primera migaja fue un comentario casual de Laura a una conocida mutua de Javier. Elena está gestionando unos asuntos financieros muy importantes en Europa, dijo con un tono de confidencialidad, incluso ha estado hablando con un fondo de inversión suizo. Parece que su futuro está asegurado de formas que ni imaginamos. La noticia, como era de esperar, llegó a oídos de Javier esa misma tarde. Su llamada no tardó en llegar. Mamá, ¿qué es eso de Suiza? ¿Estás invirtiendo en el extranjero? Su voz sonaba tensa, expectante. Respondí con mi habitual calma. Solo estoy explorando algunas oportunidades, hijo. Nada de qué preocuparse. Intenté mantener la conversación breve, pero él insistió, tratando de sonsacar más detalles, de calibrar la magnitud de mi supuesto éxito. Le dejé con la duda, con la imagen de una madre que ya no era la anciana vulnerable que habían despreciado. Poco después, fue Sofía quien me contactó, esta vez con una excusa más elaborada. Quería saber si podría prestarle un pequeño favor a un amigo suyo que estaba montando un negocio y necesitaba un aval. Es solo un trámite, mamá. Sé que tú tienes contactos y sabes cómo moverte en estos círculos. La ironía era palpable. Ella, que me había echado a la calle sin un ápice de compasión, ahora me pedía que usara mis supuestos contactos para ayudar a un desconocido. Sofía, le respondí con una frialdad calculada, entiendo tu situación, pero mi asesor financiero me ha recomendado ser muy prudente con los avales últimamente. Hay muchas estafas en el mercado. La dejé con la boca abierta. Mi negativa tan cortés como devastadora. La duda se estaba instalando en sus mentes, el miedo a que yo supiera más de lo que aparentaba, a que estuviera moviendo mis piezas en un tablero que ellos no podían ver. El juego estaba cambiando, y ellos empezaban a sentir el frío de la incertidumbre. El aire en el apartamento de lujo de Elena se sentía cargado, denso, como si la tensión acumulada durante semanas hubiera solidificado el espacio. Había decidido que ya no más subterfugios, no más juegos de sombras. Era hora de la verdad, de la confrontación cara a cara. Javier y Sofía habían llegado juntos, convocados por un mensaje escueto que solo indicaba urgencia. Entraron con esa familiar mezcla de descaro y falsa preocupación que tanto me irritaba. Javier, con su traje impecable, y Sofía, con esa sonrisa pintada que nunca llegaba a sus ojos. Se sentaron en los sillones de cuero, esperanzados, calculando ya cómo sacarían algo de mí. Mamá, nos tenías preocupados, comenzó Javier, con su tono melodramático habitual. No has contestado nuestras llamadas en días. Sofía asintió, añadiendo con dulzura fingida, esperamos que todo esté bien. Sabes que nos importa tu bienestar. Respiré hondo,
El aroma a café recién hecho del que me había servido antes aún flotaba en el ambiente, un contraste irónico con la amargura que sentía. Me levanté del sofá y me dirigí a la gran ventana que dominaba la ciudad. Las luces de Madrid empezaban a titilar, un mar de promesas y engaños. Mi bienestar, repetí, girándome lentamente para mirarlos. Mis ojos recorrieron sus rostros, buscando alguna señal de remordimiento, alguna grieta en su armadura de egoísmo. No encontré nada. Qué curiosa preocupación la suya. Especialmente cuando recuerdo que hace poco más de un mes, sus principales preocupaciones eran cómo deshacerse de mí, cómo sacarme de la casa que yo les di, cómo asegurarse de que no fuera una molestia para sus vidas. El silencio que siguió fue espeso, cargado de sorpresa y una incipiente alarma. Javier se irguió un poco en el sillón, su rostro perdiendo la estudiada calma. Sofía, por su parte, desvió la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su bolso. «Mamá, no sé a qué te refieres», dijo Javier, su voz un poco más tensa. «Nosotros nunca quisimos». «No mientas, Javier», le interrumpí, mi voz firme, desprovista de la debilidad que ellos esperaban. «Sé todo. Sé del desahucio, de cómo tramasteis la forma de dejarme en la calle. Sé de vuestras deudas, de vuestros negocios fallidos, de vuestra desesperación por el dinero. Sé que me veíais como una carga, como un obstáculo para vuestra libertad financiera». La confesión de Laura en la oficina, el informe detallado sobre sus movimientos financieros, todo cobró vida en mi mente. Las piezas del rompecabezas se encajaban con una claridad brutal. Y lo más gracioso, continué, una sonrisa amarga curvando mis labios, es que todo este tiempo, mientras me dejabais sin nada, vosotros creíais que yo era una pobre anciana indefensa. Que mi vida se había acabado al ser expulsada de mi propio hogar. ¡Qué equivocados estabais! Me acerqué a la mesa auxiliar donde reposaba el boleto de lotería ganador, aún guardado como un talismán. Lo tomé con cuidado, sintiendo el papel familiar entre mis dedos. Resulta que la vida me tenía reservada una sorpresa. Una que vosotros nunca pudisteis imaginar. No solo no me quedé sin nada, sino que mi mala suerte se convirtió en la mayor fortuna de mi vida. Levanté el boleto, dejándolos verlo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en el papel como si fuera una serpiente hipnotizadora. La incredulidad luchaba con la codicia en sus rostros. «Sí, hijos míos», dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. «Había ganado la lotería. Mucho antes de que me echarais. Y ahora, con la ayuda de profesionales, estoy desmantelando todas vuestras mentiras, todas vuestras artimañas. Sé exactamente quiénes sois y qué habéis hecho. Y creedme, vais a pagar por ello». La verdad, cruda y sin adornos, se desplegaba ante ellos, despojándolos de su última defensa. El silencio en el apartamento de lujo de Elena se había vuelto un personaje más, denso y expectante. Javier y Sofía, pálidos y con la arrogancia desmoronada, me miraban como si acabara de conjurar una tormenta en su apacible existencia. La revelación de mi conocimiento sobre sus maquinaciones, sobre su crueldad, había sido un golpe directo al ego, pero sentía que aún faltaba el golpe de gracia, el que resonaría en cada rincón de sus vidas y en la percepción del mundo que tanto anhelaban dominar. Laura, fiel a su palabra, había tejido una red de información con una precisión quirúrgica. No se trataba de un escándalo público, de una humillación vulgar. Mi venganza sería más refinada, una exposición calculada que desmantelaría la imagen que Javier y Sofía habían construido con tanto esmero. Sabía que, a pesar de su desprecio, ambos se preocupaban enormemente por las apariencias, por su estatus social y por la opinión de aquellos a quienes consideraban su círculo. Días después de aquel tenso encuentro en mi apartamento, el destino quiso que nos cruzáramos en el Parque del Retiro. Ricardo estaba conmigo, disfrutando de la tarde, cuando vi a Javier y Sofía acercarse con una sonrisa forzada. Se habían enterado, por supuesto, de que yo sabía. La noticia de mi fortuna, filtrada sutilmente por Laura a través de conocidos mutuos, había sembrado la duda, pero ahora, tras mi confrontación directa, su pánico era palpable. «Mamá, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Javier, intentando recuperar la compostura. Sofía, a su lado, asentía con esa dulzura artificial que antes me engañaba. «Hemos estado pensando mucho en ti», añadió ella, su voz teñida de una falsa preocupación. Ricardo, con una mirada que lo decía todo, se limitó a sonreír y a observar. Yo, por mi parte, mantuve la calma, mi rostro una máscara de serenidad que ocultaba la tormenta que se gestaba. «Qué amable de vuestra parte»,
Hijos, respondí, mi voz tranquila, casi melódica. Yo también he estado pensando. Y he decidido que es hora de que todos conozcan la verdad. La conversación se tornó extrañamente evasiva por parte de ellos. Intentaban desviar el tema, buscar una reconciliación superficial, un camino para acceder a mi fortuna sin reconocer sus culpas. Pero yo ya no estaba dispuesta a jugar su juego. Mi verdad, la verdad de su abandono y su avaricia, estaba a punto de ser revelada, no por mí directamente, sino por aquellos a quienes habían intentado manipular. Laura, con su habilidad para encontrar los puntos débiles, había logrado acceder a ciertos documentos, a ciertos testimonios que corroboraban la historia completa, el desahucio, las deudas ocultas, las artimañas financieras. No necesitaba un tribunal para exponerlos, bastaba con que las personas adecuadas supieran la verdad. Y esas personas estaban a mi alrededor, en mi nuevo círculo, en la sociedad que ellos tanto anhelaban impresionar. La información, cuidadosamente seleccionada y presentada de forma discreta a los círculos sociales relevantes, empezó a hacer su efecto. No hubo acusaciones directas, solo la revelación de hechos, de secuencias de acciones que pintaban un retrato devastador de Javier y Sofía. Sus nombres empezaron a circular en conversaciones susurradas, en reuniones donde antes eran recibidos con halagos. La fachada de éxito y rectitud que habían construido con tanto esmero se resquebrajó, exponiendo la podredumbre que albergaba en su interior. La confesión de Laura en la oficina, el informe detallado sobre sus movimientos financieros, todo cobró vida en mi mente. Las piezas del rompecabezas se encajaban con una claridad brutal. Y lo más gracioso, continué, una sonrisa amarga curvando mis labios, es que todo este tiempo, mientras me dejabais sin nada, vosotros creíais que yo era una pobre anciana indefensa. Que mi vida se había acabado al ser expulsada de mi propio hogar. ¡Qué equivocados estabais! Me acerqué a la mesa auxiliar donde reposaba el boleto de lotería ganador, aún guardado como un talismán. Lo tomé con cuidado, sintiendo el papel familiar entre mis dedos. Resulta que la vida me tenía reservada una sorpresa. Una que vosotros nunca pudisteis imaginar. No solo no me quedé sin nada, sino que mi mala suerte se convirtió en la mayor fortuna de mi vida. Levanté el boleto, dejándolos verlo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en el papel como si fuera una serpiente hipnotizadora. La incredulidad luchaba con la codicia en sus rostros. Sí, hijos míos, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. Había ganado la lotería. Mucho antes de que me echarais. Y ahora, con la ayuda de profesionales, estoy desmantelando todas vuestras mentiras, todas vuestras artimañas. Sé exactamente quiénes sois y qué habéis hecho. Y creedme, vais a pagar por ello. La verdad, cruda y sin adornos, se desplegaba ante ellos, despojándolos de su última defensa. El silencio en el apartamento de lujo de Elena se había vuelto un personaje más, denso y expectante. Javier y Sofía, pálidos y con la arrogancia desmoronada, me miraban como si acabara de conjurar una tormenta en su apacible existencia. La revelación de mi conocimiento sobre sus maquinaciones, sobre su crueldad, había sido un golpe directo al ego, pero sentía que aún faltaba el golpe de gracia, el que resonaría en cada rincón de sus vidas y en la percepción del mundo que tanto anhelaban dominar. Laura, fiel a su palabra, había tejido una red de información con una precisión quirúrgica. No se trataba de un escándalo público, de una humillación vulgar. Mi venganza sería más refinada, una exposición calculada que desmantelaría la imagen que Javier y Sofía habían construido con tanto esmero. Sabía que, a pesar de su desprecio, ambos se preocupaban enormemente por las apariencias, por su estatus social y por la opinión de aquellos a quienes consideraban su círculo. Días después de aquel tenso encuentro en mi apartamento, el destino quiso que nos cruzáramos en el Parque del Retiro. Ricardo estaba conmigo, disfrutando de la tarde, cuando vi a Javier y Sofía acercarse con una sonrisa forzada. Se habían enterado, por supuesto, de que yo sabía. La noticia de mi fortuna, filtrada sutilmente por Laura a través de conocidos mutuos, había sembrado la duda, pero ahora, tras mi confrontación directa, su pánico era palpable. «Mamá, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Javier, intentando recuperar la compostura. Sofía, a su lado, asentía con esa dulzura artificial que antes me engañaba. «Hemos estado pensando mucho en ti», añadió ella, su voz teñida de una falsa preocupación. Ricardo, con una mirada que lo decía todo, se limitó a sonreír y a observar. Yo, por mi parte, mantuve la calma, mi rostro una máscara de serenidad que ocultaba la tormenta que se gestaba.
Qué amable de vuestra parte, hijos, respondí, mi voz tranquila, casi melódica. Yo también he estado pensando. Y he decidido que es hora de que todos conozcan la verdad. La conversación se tornó extrañamente evasiva por parte de ellos. Intentaban desviar el tema, buscar una reconciliación superficial, un camino para acceder a mi fortuna sin reconocer sus culpas. Pero yo ya no estaba dispuesta a jugar su juego. Mi verdad, la verdad de su abandono y su avaricia, estaba a punto de ser revelada, no por mí directamente, sino por aquellos a quienes habían intentado manipular. Laura, con su habilidad para encontrar los puntos débiles, había logrado acceder a ciertos documentos, a ciertos testimonios que corroboraban la historia completa, el desahucio, las deudas ocultas, las artimañas financieras. No necesitaba un tribunal para exponerlos, bastaba con que las personas adecuadas supieran la verdad. Y esas personas estaban a mi alrededor, en mi nuevo círculo, en la sociedad que ellos tanto anhelaban impresionar. La información, cuidadosamente seleccionada y presentada de forma discreta a los círculos sociales relevantes, empezó a hacer su efecto. No hubo acusaciones directas, solo la revelación de hechos, de secuencias de acciones que pintaban un retrato devastador de Javier y Sofía. Sus nombres empezaron a circular en conversaciones susurradas, en reuniones donde antes eran recibidos con halagos. La fachada de éxito y rectitud que habían construido con tanto esmero se resquebrajó, exponiendo la podredumbre que albergaba en su interior. Fue un proceso sutil, pero implacable. La gente que antes los invitaba a sus eventos, que los consideraba prometedores, ahora los miraba con recelo, con una distancia que no podían comprender del todo. Sus propios amigos, aquellos que se beneficiaban de su aparente prosperidad, comenzaron a distanciarse, temerosos de verse salpicados por la sombra de la deslealtad y la manipulación. En el Parque del Retiro, mientras Javier y Sofía intentaban una última y desesperada súplica por mi comprensión, sentí la satisfacción de ver cómo sus rostros se contraían al percibir la frialdad creciente en el ambiente que los rodeaba. No necesitaban que yo dijera una palabra. El mundo, informado por la verdad que Laura había desenterrado, estaba haciendo el trabajo sucio por mí. Estaban expuestos, despojados de su armadura social, y la vergüenza comenzaba a teñir sus mejillas con un color que nada tenía que ver con el rubor de la sinceridad. Era el color del descubrimiento, de la verdad desnuda y cruel. La exposición de sus verdaderas intenciones, orquestada con la precisión de un relojero suizo por Laura, había surtido un efecto devastador. No se trataba de un escándalo público, de gritos y acusaciones. Mi venganza era un veneno lento, administrado con sutileza a través de las redes sociales y los círculos de influencia que tanto valoraban Javier y Sofía. Los rumores, alimentados con hechos irrefutables sobre sus deudas, sus préstamos usureros y su desprecio por la ética, comenzaron a circular como un reguero de pólvora. En el Parque del Retiro, la conversación con ellos había sido un mero pretexto. Mi verdadera acción se desarrollaba en la discreción de la oficina de abogados Sánchez y Asociados. Laura, con su equipo, había estado trabajando incansablemente. Habían descubierto una maraña de propiedades a nombre de Javier y Sofía, adquiridas con dinero que, según los documentos que Laura había desenterrado, provenía de fondos que debían haber sido destinados a proyectos empresariales conjuntos, fondos que, en última instancia, me pertenecían a mí. La astucia de mis hijos había sido su propia perdición. Creían que mi fortuna era un pozo sin fondo, accesible a través de la manipulación y la presión. Pero yo, con la ayuda de Laura, estaba desmantelando su imperio construido sobre la arena de la mentira. Laura me informó por teléfono que se había presentado una serie de demandas civiles, no por mi parte directamente, sino a través de terceros, empresas fantasma creadas para este propósito, que reclamaban deudas legítimas que Javier y Sofía habían intentado ocultar. La ironía era deliciosa. Ellos, que me habían querido despojar de todo, se veían ahora asediados por acreedores que reclamaban lo que era suyo por derecho. El golpe no fue solo financiero, sino también a su reputación. Las noticias, convenientemente filtradas, hablaban de empresarios irresponsables, de jóvenes ambiciosos que habían abusado de la confianza de sus socios, y sobre todo, de su propia madre. La imagen de los Martínez, tan cuidadosamente cultivada, se desmoronaba. Recuerdo una tarde, mientras tomaba un té en el apartamento de lujo de Elena, que recibí una llamada de Javier. Su voz, usualmente arrogante, ahora temblaba de desesperación. «Mamá, por favor, tienes que ayudarnos. Nos están embargando todo. No sabemos qué hacer». Intentó apelar a mi supuesto remordimiento, a la culpa que él creía que yo debía sentir por haberlos abandonado. Le escuché con una calma glacial,
mientras acariciaba el teléfono móvil de Elena, sintiendo el frío del cristal bajo mis dedos. Javier, le dije, mi voz firme y serena, la vida es un eco. Lo que das, recibes. Tú y Sofía decidisteis mi futuro hace tiempo. Ahora, es el futuro el que os está cobrando la factura. Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo una extraña paz. No había odio en mis palabras, solo la fría lógica de la justicia. Sofía, por su parte, intentó un acercamiento más insidioso. Apareció en la puerta de mi apartamento, con lágrimas en los ojos, fingiendo arrepentimiento. Mamá, hemos sido unos egoístas. Queremos compensarte. Podríamos hablar de cómo podemos devolverte las cosas. La vi, con su vestido negro elegante, una burla a la modestia que antes exhibía. Le permití entrar, le serví un café, y la escuché hablar de cómo sus negocios habían fracasado, de cómo estaban al borde de la ruina. Cada palabra era una confesión de su propia avaricia. Sofía, le dije finalmente, mirándola fijamente, la mejor manera de compensarme es que aprendáis de vuestros errores. Y eso, querida, requiere tiempo y reflexión. Algo que, por lo que veo, vais a tener de sobra. No le ofrecí ayuda, ni consuelo. Solo la verdad desnuda de su situación. Él, con su experiencia y su visión clara de las cosas, me recordaba constantemente que la vida me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para disfrutar, para ser yo misma, sin las cadenas de la obligación familiar ni el peso de la ingratitud. Elena, me dijo una tarde, mientras compartíamos un café en el bar El Rincón del Abuelo, un lugar que se había vuelto nuestro refugio, has demostrado una fortaleza que pocos poseen. Haber transformado la adversidad en esta serenidad es un verdadero triunfo. Sus palabras eran un bálsamo, un reconocimiento sincero de mi viaje. La noticia de la caída de Javier y Sofía se había extendido como un reguero de pólvora discreta por los círculos que antes me habían dado la espalda. La élite madrileña, tan dada a juzgar por las apariencias, ahora murmuraba sobre la astucia de una madre traicionada y la insensatez de unos hijos que habían confundido la fortuna con la virtud. Ya no me importaba su opinión, pero era innegable la ironía de la situación. Aquellos que me habían despreciado ahora veían a Javier y Sofía como parias, figuras de advertencia en un mundo donde la lealtad y la ética, aunque a menudo olvidadas, aún tenían un valor intrínseco. Había recibido algún que otro mensaje de mis hijos, mensajes llenos de una falsa humildad, de promesas vacías de redención. Javier, en particular, intentó una última maniobra, apelando a mi supuesta debilidad, a mi instinto maternal. Me sugirió un encuentro casual, una reconciliación. Pero yo, con la sabiduría que solo los años y las decepciones pueden otorgar, sabía que la puerta estaba cerrada. Ya no había espacio para sus manipulaciones. Mi fuerza residía en mi independencia, en la libertad que había conquistado a pulso. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la terraza del apartamento de lujo de Elena, las luces de la ciudad comenzando a parpadear como estrellas caídas, sentí una profunda gratitud. No por la fortuna en sí, sino por lo que me había permitido descubrir, mi propia resiliencia, mi capacidad para reinventarme. La vida me había dado un golpe bajo, sí, pero también me había regalado la oportunidad de un nuevo comienzo. Un comienzo donde la lealtad, la honestidad y el amor verdadero, encarnados en la amistad de Ricardo, eran los verdaderos pilares. Ya no era la Elena que habían expulsado de su hogar, la mujer vulnerable y dependiente. Era Elena Ramírez Vargas, una mujer que había enfrentado sus demonios, había luchado y había ganado. La venganza había sido un camino necesario, un purgatorio que me había liberado. Ahora, solo quedaba disfrutar del presente, de la calma que precede a la tormenta, de la paz que se gana al ser fiel a uno mismo. El futuro se presentaba no como una amenaza, sino como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la felicidad y la serenidad. El eco de la traición se había desvanecido, reemplazado por la melodía dulce y constante de un nuevo amanecer. Eso es todo. Si te gustó este vídeo, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más vídeos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el vídeo y qué te gustaría ver en los próximos vídeos. Recuerda que tenemos otros vídeos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo vídeo.